Hola a todos y a todas, dende Cosplay Presta apoyamos la cuarentena y lle más, pedimos vos por favor que vosotros también la faigáis en vuestras casas. Salir solo para lo necesario, para comprar alimentación, para ir a la farmacia o para ir a consultas médicas, o viajes que sean por fuerza mayor. ¿Por qué vos pedimos esto? Porque é importante que non seamos transmisores dun virus que puede afectar mucho, sobre todo a la xente mayor o que está en riesgo. Traballar en equipo é un deber que tenemos todos y todas nestas circunstancias. Aunque temos en sin ver a la nosa familia y a los nuestros collacios y collaces y compañeros, é importante por el bien común. Y para pasar esta cuarentena traigo vos delles recomendaciones. Podéis jugar a videojuegos, lo bueno que tienen ya que todas las plataformas tienen plataformas de venta digital, por lo que non fairíais venir a repartidores si queréis comprar daqué, venir a la vosa casa e arriesgavos. Tenéis un sinfín de juegos que vos puedo recomendar, mesmamente de PC podéis jugar al LOL, Overwatch, al Temtem, por exemplo, que é un al que estou xugando yo dende va pouco, e a todo lo que se vos ocurra. De Nintendo Switch podéis xugar al Zelda, son un montón de horas, así que dadvos tiempo na cuarentena. Podéis xugar al Fire Emblem, al Pokémon, en la Play podéis xugar un montón tamén, todos los que se vos ocurran, FIFA, por exemplo, ou Fortnite, col que podéis xugar con los collacios. Podéis leer literatura, por exemplo, está tan asturiano, aunque para esto é mellor que veáis a los meus compañeros de la Cla Invisible, que vos van a aconsellar mucho mellor que yo. Podéis leer cómic americano, como Civil War, que además tenéis un montón de tomos recopilatorios. Podéis ver animes per internet o también en Netflix. En Netflix tenéis varias opciones, como puede ser Neon Genesis Evangelion, que hay una historia así un poco posapocalíptica que está per bien. Como tenéis mucho tiempo, también podéis ver per primera vez o repetir Naruto. Y cortina, solo tiene unas cuantas temporadas, bueno, esto dígolo con ironía. Podéis ver si os queréis reír un poquitín y pasarlo bien, JoJo's Bizarre Adventure. Si queréis ver algo corto, podéis ver Violet Evergarden, Puella Magi Madoka Mágica. Y bueno, también vos traigo otras recomendaciones fuera de esto. De animación tenéis el remake de She-Ra, que está per bien, o tenéis una serie que fai este año el su 15 aniversario, que se llama Avatar, la leyenda de Aang. Sí, y es la misma que esa película que se llama Avatar de Last Airbender tan mala, pero la serie es muy buena. Bueno, tenéis otras series como puede ser Leyendas del Cristal Oscuro, y ya si nos vamos a la carne y hueso, tenéis recién estrenada Kingdom, que es una serie de zombies coreana que está per bien. Acaba de estrenarla su segunda temporada, si no me equivoco, sí. Podéis ver Alter Carbon, que también está per bien. Podéis ver, bueno, es que podéis ver un montón de series. Podéis hacer un montón de cosas estando en cuarentena, en sin falta de salir y arriesgavos, y lo que lle peor, arriesgar a los demás. Y bueno, ya consejos de la cuarentena un poco graciosos. Non teis en pijama todo el día, por favor. Duchaivos, beber agüina, estirar las piernas, ventilai. Y sobre todo, non vos agobiáis y aprovechar el tiempo, ya que pocas vegas, aunque esta vez sea por desgracia en la situación que estamos, se nos da la oportunidad de estar en casa y tener este tiempo libre. Ya con esto voy desearos, si queréis falarme podéis encontrarme en Twitter, Instagram y en todo tipo de redes sociales con el nombre Siro Ichigo. Vémonos.